Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy siempre agradecida. Eso no quiere decir que las cosas algunas veces nos confrontamos con cosas en la vida, obstáculos o tenemos que arreglar algo, tenemos que hacer algo. De todas maneras, yo os saludo con mucho amor, con mucho cariño. Espero que vosotros estéis también muy bien. Aquí estoy hoy afuera disfrutando de un día maravilloso. Ha salido el sol, aunque sí tenía que hacer cosas, pero como salió un poco el sol, me dije voy a estar aquí afuera y a disfrutar un poco del tiempo, del sol que ha salido. Ha salido un día maravilloso. Y si hay personas nuevas que estáis mirando mi canal, de todas maneras yo os doy la muy bienvenida. Que seáis bienvenidos y ojalá os guste este canal, os interese y que disfrutéis también. Vosotros también sois partes de esta comunidad. Y nada es nuestro en la vida, aunque este canal lo estoy editando, lo estoy, digamos, trabajando en él, pero tampoco es mío, porque si no hay personas que compartan también conmigo, no va a haber nada. De todas maneras, me he dicho hoy que voy a tomar el tiempo para dejaros saber que estoy bien, gracias a Dios, solamente que algunas veces bueno, nos confrontamos con algunas dificultades en la vida, obstáculos, cosas que arreglar, y eso es lo que me dejó que yo no he tenido tiempo suficiente para trabajar en mi canal, en este canal, y editar. De todas maneras, os quiero dejar saber que yo no he abandonado el canal, sino que solamente estaba, bueno, ocupada en mi casa también arreglando cosas, como soy una mamá soltera. Eso todo depende de mí, arreglar en casa, soy responsable dentro de mi casa y afuera de mi casa y eso lleva mucho tiempo consigo. Así que me he decidido de tomar estas semanas pasadas, yo creo casi un mes que no he editado, si no me equivoco, preocupaciones de la vida. Pero no nos tenemos que dejar de llevar por la negatividad, sino si no nos confrontamos con cosas en la vida, tenemos que ver cómo solucionarlo, ¿no? Yo creo que se puede solucionar mucho. Eso es lo que me dejó que no me veis en el canal. Por eso he grabado hoy para dejaros saber que yo no abandoné el canal, sino que solamente es la vida, ¿no? Bueno, como os he compartido, he tenido que organizar cosas en casa, he tenido que arreglar cosas que son importantes porque uno tiene que tener tranquilidad en la casa, estar a gusto en tu casa, si no te da mucha intranquilidad y eso no me hace funcionar bien. Así que he decidido de tomar el tiempo necesario para hacerlo. Y yo no creo que no haya yo creo que ningún ser humano en esta vida no haya tenido cosas en la vida, no importa de qué clase. No hay ningún ser humano que al 100% todo vaya bien, todo, no creo. Pero de todas maneras, sí, yo vivo en agradecimiento, tengo esa paz interna, tengo esa tranquilidad y eso es lo que cuenta en la vida. Procuro de tener un equilibrio en la vida. Como hoy, por ejemplo, si he salido a pasear y tomar aire fresco porque es necesario, para mí es necesario de conectarme con la naturaleza, la madre tierra. Eso es muy importante para mí. Que me decidí hoy cuando ha salido el sol un poquito, aunque sí hace fresco, pero el sol ha salido, un sol muy radiante, maravilloso, milagroso, y me dije voy a tomar una caminata y a disfrutar del paseo y de lo que veo a mi alrededor. Eso es muy importante. Y además yo considero que las cosas con las que nos enfrentamos en la vida, o sea, tiene que ver
con nuestras propias cosas en casa o fuera de casa, con personas, todos esos obstáculos, esas cosas en la interacción con los otros, lo que nosotros a lo mejor consideramos como problemas, que muy deprisa utilizamos el término problema, en realidad son cosas que nos ayudan a evolucionar en nuestra vida, a, sí, a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Yo creo que son cosas que nos ayudan a desarrollarnos espiritualmente y cada vez ser más fuertes, más sabios y también tener, como se dice, procurar de tener ese equilibrio en nosotros mismos, porque eso es muy importante. Así que todas las cosas que se nos presentan en la acción-interacción con nuestros seres queridos, a lo mejor con nuestros contactos, con nuestras amistades, son cosas que nos ayudan a confrontar la vida y a ver cómo lo podemos solucionar. Y eso es lo que nos hace que nos desarrollemos espiritualmente. Porque esa es como se dice, ese es el objetivo. El objetivo es desarrollarnos, crecer espiritualmente. Porque el ser humano estamos como se dice, en una continua evolución. Eso quiere decir que cada vez nos estamos desarrollando y tirando para adelante para ser más diferentes, más diferentes en el sentido que seamos cada vez más positivos, más mejores seres humanos. Y es una constante evolución la que experimentamos en nuestra vida desde el momento que hemos nacido hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo no soy la de 10 años pasados ni la de una semana, incluso una semana pasada. Yo soy hoy diferente de la persona que he sido en el pasado. Y espero cada vez que yo sea cada vez un mejor ser humano. Así que tenemos que estar agradecidos por las cosas que hemos tenido que pasar en nuestras vidas o que estamos todavía pasando actualmente, lo que nos ayuda a ser cada vez más fuertes espiritualmente. Nosotros somos seres humanos con un alma y un espíritu que hemos venido a esta tierra, Mama, Gaia, para desarrollarnos espiritualmente. Hemos venido a este planeta llamado Gaia. Es un planeta de aprendizaje donde estamos experimentando continuamente cosas en la vida, ¿no? Estamos experimentando algunas veces dificultades que no sabemos a lo mejor cómo solucionarlo, pero sí tenemos que ver cómo solucionar. Es como esto me hace, esto me ha hecho pensar cuando estábamos estudiando en el colegio que nos daban cosas como las matemáticas, si no me equivoco, nos daban un problema, ¿no? Y nos dicen, bueno, ahí tenéis el problema, a ver cómo lo solucionas, ¿no? Tenemos que buscar una fórmula, la fórmula que nos ayude a solucionar ese problema específico. Yo creo que cada problema tiene su fórmula específica, cómo solucionarlo. Y eso es lo que nos hace entrenar y para evolucionar. Nosotros mismos hemos decidido de venir a este planeta de aprendizaje.
Sí, como yo te lo digo, nosotros mismos hemos decidido de venir porque tenemos cosas que aprender. Y ese aprendizaje nos va a servir para personalmente, para nosotros mismos, pero también para utilizarlo para los otros y estar al servicio de los otros también. Esa es la única intención de, como se dice, el objetivo más, la palabra exacta. Ese es el único objetivo de que hemos venido a esta tierra para desarrollarnos nosotros mismos espiritualmente, que tenemos un espíritu, tenemos una alma, tenemos un cuerpo físico manifestado para desarrollar esas cosas que tenemos que aprender. Y este es el objetivo de nuestra vida. Siempre se tiene que hacer a través del amor y no a través de la destrucción y no a través del miedo y no a través de cosas negativas, sino siempre a través de un amor. Es un amor infinito. A través de un amor incondicional que no tiene condiciones. Es un amor que no espera nada de nadie. Como está escrito en la Biblia, que son palabras muy valiosas, está escrito en 1 de Corintios 13, versículo de 4 a 5, que dice: el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas son palabras maravillosas que nos hacen pensar en la vida, pensar sobre nosotros mismos antes que el otro, porque se trata de nosotros mismos, se trata de nuestro propio desarrollo espiritual, de nuestra propia evolución como seres humanos en esta tierra. Como seres humanos nos tenemos que realizar que el ser humano somos energía, somos frecuencia, vibramos. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos pensamientos negativos, entonces vamos a vibrar muy bajo, que somos energía. Es decir, que transmitimos ciertas vibraciones y todo eso se forma cuando nosotros, por eso se dice que en la palabra hay poder. Y la palabra, nuestra mente, lo que nuestra mente dicta a nuestros pensamientos, que se exprime a través de nuestros pensamientos, se manifiesta en la realidad, porque se transmite a través de nosotros. Cuando pensamos negativamente, nuestras emociones, va a influir nuestras emociones, que vamos a tener unas emociones muy negativas y que también se pueden transmitir al otro. Eso se puede ver a través de nuestra conducta. Sin embargo, cuando actuamos a través del amor, de cosas positivas, vamos a emitir una frecuencia muy alta. Así que nosotros manifestamos nuestro mundo en el que vivimos. Por eso el ser humano actualmente, sobre todo actualmente, nosotros somos los únicos que podemos, como se dice, cambiar este mundo a través del amor, porque vemos en este mundo que por eso hay guerras, hay muchas confrontaciones, hay mucho egoísmo, hay mucho odio, hay mucho rencor. Todo esto contribuye a que haya una sociedad o un mundo negativo, un mundo lleno de conflictos, un mundo lleno de guerras. Así que el ser humano tiene la obligación de cambiar ese rumbo. Así que el ser humano tiene que realizarse que nuestra vida espiritual, nuestra alma es eterna. El espíritu es eterno, somos seres espirituales infinitos
y que a través de esa infinidad tenemos muchos aprendizajes. Aprendemos mucho también. Se necesita desarrollarse. Y me preguntaréis a lo mejor cómo uno se puede desarrollar espiritualmente. Uno puede desarrollarse espiritualmente conociéndote a ti mismo, porque todo comienza de nosotros mismos, antes de que el otro, antes del otro. El otro se nos presenta para darnos un aprendizaje. Ahí está el aprendizaje, cuando se nos presenta una persona que a lo mejor tenemos dificultades con ella o no nos comprendemos con ella o hay algo en nosotros que se tiene que desarrollar, que se tiene que elevar. Y ahí está el desarrollo, ahí está el aprendizaje. Y también lo puedes hacer a través de una meditación, de tomar tiempo contigo mismo. Eso es muy importante en realidad. Esa es la meditación, porque cuando nosotros siempre estamos con otros o buscamos el contacto con otros, no tenemos la oportunidad de estar con nosotros mismos. Que eso es la meditación en realidad. La meditación no es ponerse en el suelo y cruzarte las piernas y todo ese rollo. La meditación es muy simple, es tomarte el tiempo necesario contigo mismo, y puede ser que estés cocinando, que estés paseando, que estés haciendo una actividad solo o sola, y eso te ayudará enorme a meditar, a escucharte, a tomarte el tiempo contigo mismo, a respirar bien y sobre todo a buscar ese silencio en la naturaleza. Es maravilloso. Al menos a mí me ayuda muchísimo. Yo solamente estoy compartiendo con vosotros mi conocimiento, que es también limitado. Todavía soy un aprendiz en la vida, todavía estoy aprendiendo. Y yo puedo aprender de cualquier ser humano. La edad no importa, porque hay seres... Me gusta escuchar a personas que saben más que yo, que entienden más que yo en algunas cosas que yo no, de las que yo no comprendo mucho. Podemos aprender de niños, porque los niños son seres muy inocentes, son seres todavía que... Niños son, como se dice, no se les ha, como se dice, influenciado. Cuando están creciendo, claro, la educación les influye, el sitio donde viven, la familia donde crecen. Pero lo que quiero decir, cuando un niño tiene una edad todavía joven, los niños son muy inocentes y también ven más de lo que nosotros vemos y escuchan más de lo que nosotros escuchamos, que todavía son blancos. Y yo puedo aprender mucho de ellos, así que yo os puedo dar como consejo también como mamá a los padres que todavía son jóvenes o que tienen planes de ser padres o que sois padres jóvenes, que os toméis el tiempo suficiente con vuestros hijos, porque eso es muy importante. Vosotros sois los primeros maestros, los primeros educadores, y no hay otros, yo creo, que pueden amar tanto como vosotros mismos a vuestros hijos. Actualmente lo que yo he visto es que los niños, cuando nacen, ya cuando pasan ni siquiera 6 semanas, ya se los lleva a la guardería para que los cuidan ahí, porque actualmente la generación actual, sobre todo muchas madres, muchos padres son ambiciosos y quieren tener de todo al mismo tiempo. Quieren ser padres, quieren tener cosas materiales, quieren viajar tanto, como se dice, muchas veces al año. Es que quieren de todo al mismo tiempo, pero la vida no es así. La vida es todo fase en fase, paso a paso, digamos, ¿no? Y cuando uno quiere ser padre, quiere ser madre, quiere ser, sí, padres, hay que realizarse que es una tarea muy, muy responsable, es una tarea muy grande. Así que hay que tomar el tiempo necesario para dar ese amor, ese tiempo a tus hijos, para que crezcan de una manera también equilibrada y no se les, como se dice, se los estropea a los niños, como yo estoy viendo actualmente en la sociedad actual donde yo vivo y en el mundo entero.
que los niños, por ejemplo, cada vez más jóvenes al colegio, porque eso lo hacen con intención. Con intención ahora se les lleva incluso a los 3 años y muchos padres aplauden porque les gusta, porque dicen, hoy ya voy a tener más tiempo, así que no voy a estar tan ocupado con mis hijos, pero eso es un gran error. Está bien que el niño algunas veces juegue afuera en la jardín, yo no sé el sitio donde juegan los niños, que juegue con los otros, que interactúe con los otros, porque eso es muy importante para su desarrollo también como ser humano. Pero esos colegios ahora que les dicen el pre-college, no sé cómo se le dirá en tu país, antes de ir al colegio a los 6 años, ahora se empieza muy muy temprano para influenciarlos de una manera increíble negativamente. Claro que desarrollan algunas capacidades que son buenos para ellos también, pero bueno, cuando ya empiezan a aprender a leer y escribir, se están desarrollando unos programas muy, muy negativos para los niños y yo no sé si muchos padres estén al tanto de esto. Yo lo que veo en este país donde yo vivo, que los padres están silenciados, no se les ha silenciado, a lo mejor a través del miedo, pero se desarrollan algunos programas, sobre todo en la educación básica y también en la que continúa después de la básica, de la educación del bachillerato. Tienen unos programas que están desarrollando unos programas en los que les hace despertar cosas en el niño que no ese es el tiempo para, para, para estar al pendiente de esas cosas, para pensar en ese momento. Están, como se dice, lo que están haciendo, tienen una agenda, hay una agenda y están. La palabra que yo estaba buscando es que, yo no sé si esto lo sabéis vosotros, pero desde hace mucho tiempo como se dice, hay un plan con el ser humano y lo que están haciendo con estos programas es acelerar la evolución de la pubertad y la evolución de los niños. Se está forzando. Yo lo descubrí a través de como se dice, una transcripción de unas cintas que dictó, en realidad se escribió a través de unas cintas que fueron grabadas por el doctor Lawrence Dunegan en el año 1969 y uno de los puntos que se trataba también de los niños, los programas en los colegios, que es lo que estoy viendo actualmente. Yo te lo puedo leer para que lo escuches. Habrá padres que lo saben, pero habrá muchos padres que todavía ni tienen idea de lo que está pasando actualmente con sus hijos en los colegios. En la transcripción del doctor Lawrence Dunegan se tratan varios temas que tienen como fin la reducción de la población mundial y de cómo conseguirlo para poder controlar a la humanidad. Mientras menos sean, mejor. Y en la transcripción, se tratan diferentes temas, cómo podemos cambiar este sistema mundial. Se tratan temas de permiso para tener hijos, por ejemplo, el sexo sin reproducción, reproducción sin sexo, anticonceptivos, la educación sexual como herramienta del gobierno mundial, aborto financiado con impuestos como control de la población, cómo estimular la homosexualidad, la tecnología, que las familias deberían reducir su importancia y ser cada vez menos importante, la cuestión de la eutanasia, la píldora de la muerte, limitar el acceso a una atención sanitaria económica, ayuda a eliminar más fácilmente a los mayores de edad, el plan para controlar la medicina. Y para mí el punto más importante que estoy compartiendo con vosotros, que no me lo inventé de mi cabeza,
que está dirigido a vosotros los padres con niños y que se trata de este punto que quiero leer, que yo no me lo inventé, sino que está escrito en es un, ¿cómo se dice? Es una información que yo encontré. En lo que se refiere a la educación como herramienta para acelerar la aparición de la pubertad y la evolución. Antes de seguir, quería contar mi propia experiencia, lo que estoy viendo de afuera, como observador. Es que los niños actuales son unos niños muy especiales y lo que yo he observado es que los niños actualmente, con todos estos programas, con todo lo que se está haciendo, aplicando desde que los niños nacen, con los pinchos que se le da, con cada vez más temprano de ir al colegio, cada vez están haciendo que sea cada vez más temprano el niño tiene que ir al colegio, unos programas que se están aplicando en los colegios y muchos padres ni tienen idea, no saben lo que está pasando. Yo lo que veo en los niños actualmente, un niño de 7, 8 años es más maduro que cuando lo comparo con un niño de hace, por ejemplo, 15 a 20 años pasados. Son niños muy, muy despiertos, unos niños que son ya maduros. Y unas, por ejemplo, las niñas ya son a la edad de 8 años unas mujercitas. La manera como hablan, cómo reaccionan. Ahora voy a seguir a leer para lo que está haciendo este punto, que no es mucho. Lo puedo compartir con vosotros para que lo sepáis. Está escrito que la educación como herramienta para acelerar la aparición de la pubertad y la evolución. Así que se está forzando a través de programas para acelerar la evolución de la pubertad, de la fase de la pubertad de los niños. Que a lo largo de toda la exposición se dijo, según el doctor Lawrence Dunegan, porque él estaba en una conferencia que lo dictó para él mismo en servilletas porque no tenían derecho de grabar nada. Se dijo también algo sobre acelerar la aparición de la pubertad y se dijo relacionado con la salud y posteriormente con la educación, conectándolo para acelerar el proceso de cambio evolutivo. Hizo una afirmación de que creemos que podemos empujar la evolución más rápido, según estas entidades que están trabajando en este plan, y la dirección que queremos que vaya. Recuerdo recuerdo esto solo como una afirmación general. No recuerdo si dio algún detalle más relacionado, porque había muchos puntos que se estaban hablando y no tenían derecho de grabar. Se les impidió de grabar, así que él lo escribió en unas servilletas que tenía y procuró de tomar notas y después lo que hizo él fue grabarlo en cintas. También uno de los puntos más importantes que me parece importante a compartir con vosotros es lo que se refiere siempre a la educación y a los niños, que ahí se están formando la generación venidera. Se llama como título Más tiempo en las escuelas, pero no van a aprender nada. En cuanto a la educación, indicó que los niños pasarán más tiempo en las escuelas, pero que en muchas escuelas no iban a aprender nada. Aprenderían algunas cosas, pero no tanto como anteriormente. Y es verdad, yo veo que el nivel de estudio ha bajado muchísimo, muchísimo. Está escrito, noto. Voy a leer. Mejores escuelas, en mejores zonas con mejores personas. Los hijos de estos aprenderán más. En las escuelas mejores se acelerará el aprendizaje y esta es otra de las ocasiones en que dijo pensamos que podemos empujar la evolución. Empujando a los niños a aprender más, parecía que estuviera sugiriendo que sus cerebros iban a evolucionar, que sus hijos irían a evolucionar. Una especie de impulso a la evolución en la que los niños aprenderían y serían más inteligentes a una edad más temprana, como si este impulso pudiera alterar su fisiología. Por encima de todo, la escolarización se prolongaría, significaba prolongarla durante el año escolar. No estoy seguro, según el doctor Lawrence Dunegan, dijo que sería alargar el horario escolar diario. Lo que recuerdo es que dijo que se planeaba que la escuela
funcionase en verano y que las vacaciones escolares del verano llegarían a ser cosa del pasado, no únicamente por las escuelas, sino por otras zonas. La gente empezaría a pensar en la época de vacaciones durante todo el año y no solo en verano. Las personas tardarían cada vez más en completar su educación para hacer que lo que originalmente había estado en el programa de un bachiller ahora se requerían grados avanzados y más escolarización. Por tanto, un montón de tiempo escolar sería tan solo tiempo perdido. Las escuelas serían más competitivas. Cuando dijo esto, supuse que estaba incluyendo a todas las etapas escolares, desde la elemental hasta la universitaria, pero no recuerdo si lo dijo así. Los estudiantes tendrían que decidir a una edad muy temprana qué querían estudiar. Este es un punto que sí quiero compartir con vosotros y eso es lo que está pasando desde años. Los niños cada vez a una edad más temprana tienen que elegir el estudio lo que quieren, pero muchos sabemos que mucha gente, muchas personas, muchos seres humanos, todavía niños, ¿cómo va a saber a la edad de 10, 11, 12 años lo que quiere hacer en sus años venideros? Un niño se está todavía desarrollando, todavía no sabe, muchos niños todavía no saben, pero esto se hace a cosa hecha. Voy a seguir leyendo. Y entrar en ese carril muy pronto, si capacitarse. Sería más duro cambiarse a otras especialidades de estudio una vez empezado. Y también un punto que quiero compartir. Esto conllevaría también que, por ejemplo, el país donde yo vivo, antes me acuerdo que cuando, por ejemplo, los estudiantes del bachillerato querían ir a la universidad, se les daban aquí una beca del Estado, pero ahora los estudios cuestan dinero. Tú tienes que, ¿cómo se dice? La palabra exacta es prestar. Se les da un préstamo y cuando terminan los estudios tienen miles ¿cómo se dice? Tienen miles de deudas y se les dice aquí a través del Estado que ellos tienen la oportunidad dentro de 30 años para devolver esa deuda como estudiante. Así que imaginaros en el mundo en que estamos viviendo. Esto no es una imaginación ni nada así. Esto es una realidad que yo también lo estoy viendo. Entonces, voy a seguir leyendo. Los estudios estarían concentrados en mayor profundidad, pero no restringirían. No se tendría acceso a material de otras áreas fuera de la propia área del estudio, sin que tuviera que ser aprobado. Esto parecía más cuando hablaba sobre un acceso limitado a otros campos. Me parece recordar que era más a un nivel de facultad, de instituto y universidad, quizás. La gente estaría muy especializada en su propia área de competencia, pero no serían capaces de tener una educación más amplia y no serían capaces de comprender lo que está pasando globalmente. También hay otro punto que también es muy importante de saber, que quiero compartir con vosotros y que también está aquí escrito. Es la educación sexual como herramienta del gobierno mundial. Bueno, desde hace años se han inventado en los colegios de la educación básica, de los bachilleratos, se le está dando, según ellos, bajo el disfraz, digamos, de que les están dando educación sexual, pero en realidad de lo que se trata es despertar en los niños en una fase muy temprana cosas que no se deben despertar en ellos, y que es esto de la sexualidad. La educación sexual debería hacer que los niños se interesasen en ello más precozmente, vinculado al sexo con la necesidad de los anticonceptivos mucho más temprano en sus vidas, antes incluso de que llegasen a ser sexualmente activos. Y eso es lo que está pasando actualmente. Se les están dando programas a niños que yo escuché en los colegios desde los 5 a 6 años, y cada vez están avanzando a una edad cada vez más temprana.
Voy a seguir leyendo. En este particular recordé a algunos de mis profesores concretamente en el instituto y pensé que sería totalmente increíble pensar que estuviesen de acuerdo y mucho menos que participasen en la distribución de anticonceptivos a los estudiantes. Sí, se hace, sobre todo en el bachillerato, se le da esos anticonceptivos. Por eso solo reflejaba mi falta de comprensión de cómo funcionan esas personas. Era antes de que empezasen los programas de dispensarios en las escuelas. En estos momentos muchas ciudades de Estados Unidos ya tienen dispensarios en las escuelas que están principalmente enfocados a la contracepción, al control de la natalidad y al control demográfico. La idea en que la conexión entre el sexo y la contracepción, introducida y reforzada en la escuela a través de programas, continúe durante el matrimonio. Realmente, si cuando los jóvenes al llegar a la edad adulta decidieran casarse, el propio matrimonio habría perdido importancia, indicaba algún tipo de reconocimiento de que probablemente la mayoría de personas querían casarse, pero que desde luego ya habría dejado de ser considerado como necesario para tener actividad sexual. Así que imaginaros lo que se está haciendo. También hay un punto muy importante que quiero compartir con vosotros. Se trata de lo que se refiere a las niñas. Que la niña es un ser femenino para hacerla más masculina. Te lo voy a leer. Deporte para las niñas. Desenfatizar la feminidad. Desenfatizar la feminidad. Deportes para las niñas. Desenfatizar la feminidad. Muy importante en los deportes era el tema de los deportes para las niñas. Se impulsaría el atletismo para las niñas. Eso fue pensado para reemplazar las muñecas. Aún habría muñecas bebé, algunas de ellas, pero usted no vería el número y la variedad de muñecas. Las muñecas no se promoverían porque las niñas no deberían estar pensando acerca de los bebés y la reproducción. Las niñas deberían estar afuera en el campo deportivo como los chicos lo están. Las niñas y los niños realmente necesitan no ser del todo tan diferentes. Los juegos de té iban a seguir el camino de las muñecas y todas estas cosas que tradicionalmente eran consideradas como femeninas serían desenfatizadas a medida que las niñas se involucraran en actividades más masculinas como el fútbol. Solo una cosa que yo recuerdo era que las páginas de deportes estarían llenas de puntuaciones de los equipos de niñas, solo justo ahí al lado de las de los equipos de varones. Y eso recientemente ha comenzado a aparecer después de 20 años en nuestros periódicos locales. Los puntajes de deporte de las chicas están justo junto con los resultados deportivos de los chicos. Así que todo esto va a cambiar el modelo de lo que las chicas jóvenes deberían buscar ser. Mientras que ella está creciendo, ella debería buscar ser un atleta en lugar de anhelar a ser madre. Bueno, no voy a leer más porque es mucha información. Déjame saber si tienes interés en esto. Yo puedo de todas maneras compartir unos vídeos de lo que se refiere a esta transcripción y yo la puedo compartir con vosotros. Podemos hablar de esto si os interesa, pero sí, hay cosas muy invisibles al ojo, pero que se está aplicando. Eso es lo que quiero compartir con vosotros, que sois padres de hijos que todavía menores de edad, que están visitando colegios, bachilleratos, para tener en cuenta y seguir a vuestros hijos qué programas les están compartiendo en esos colegios y en esos institutos públicos del gobierno. Eso es muy importante tener en cuenta para saber qué alimentación espiritual están cognitiva, más una alimentación cognitiva, están recibiendo vuestros hijos en esos colegios. Tenéis que seguir, tenéis que tomar tiempo suficiente con vuestros hijos en la casa para saber qué deberes les dan, qué programas, qué es lo que están aprendiendo. Eso es muy importante, porque se trata de una generación futura, de la futura generación que va a estar en este planeta Tierra.
Y ojalá sea una generación despierta, abierta, consciente, compasiva, llena de amor, para traer finalmente paz a esta tierra. También uno de los puntos muy importantes que quiero compartir con vosotros como mamá, que es muy importante no dejar a vuestros hijos pasar mucho tiempo con la tele, con el móvil, con la internet, para ser entretenidos por esos medios. Hay que hacer todo lo posible para estar junto a tus hijos, para que tú compartas con tu hijo tiempo que es muy valioso, a través de las cosas que tú le quieres, que vosotros como padres queréis compartir con vuestros hijos, porque los niños se pierden en ese mundo, se pierden. No solamente es una pérdida, sino también que se estropean. El ser humano tan maravilloso que ellos son, se van a estropear. No solamente es una pérdida, sino también que se estropean, porque las tentaciones están en todas partes. Les atraen cosas de este mundo material en la que vivimos. Tiene que haber un guía en sus vidas. Los mejores guías son los padres mismos. Son los que pueden guiar a sus hijos por el camino de la luz, por el camino de la verdad, por el camino de la vida verdadera, para que se conviertan en seres iluminados, en seres compasivos, para que no sean estropeados por el sistema, los sistemas actuales, los programas actuales que se están aplicando en muchos colegios donde se están educando los niños. Ellos no educan a los niños. Se les enseña otras cosas, que es en el bien del gobierno, sobre todo de esa identidad abstracta que no vemos, que está atrás de los gobiernos y que ellos son los que dirigen este mundo. Ojalá crezca una generación futura que trabaje para el bien de la humanidad, para que haya paz, para que sea un mundo constructivo, porque lo que actualmente está ocurriendo son entidades que están detrás de los sistemas gubernamentales, que es lo que están haciendo es reducir la población mundial con los planes que están aplicando. Son planes diabólicos y que están llevando el mundo a una destrucción total. Están enfermando todo el mundo. Solamente tenemos que ver a través de en el sitio donde vivimos y mundialmente lo que está pasando. Ojalá crezca una generación más evolutiva espiritualmente, a través del amor, siempre a través del amor divino que está en ellos, que está en cada uno de nosotros. Lo tenemos que desarrollar, tenemos que conectarnos con nuestra alma, con nuestro espíritu. Tenemos que estar ahí conectados. Tenemos que estar conectados con la naturaleza, la madre tierra, que también es un ser vivo. Porque lo que actualmente está pasando, esas entidades que están llevando el mundo a una destrucción total, a un odio, a una separación, que han separado ya, con eventos han hecho que la población mundial esté separada, se separen. Uno dice tú estás ahí, yo estoy aquí, tú no tienes razón, yo sí tengo razón, mientras que la razón no existe. Cada uno tiene su realidad, cada uno tiene su verdad, porque como dice una oración o un refrán o como le llames, separa y vencerás. ¿Qué es lo que se está haciendo? Nosotros, las personas que son conscientes, las personas que están desarrolladas espiritualmente, tenemos que trabajar para la humanidad, para la unidad, para ser uno. Sí, somos diferentes cada uno en qué lugar esté viviendo, pero somos una unidad, somos uno.
Y lo que el sistema actual está haciendo es separar a la gente. Separación, separatismo, porque le será más fácil de vencer. Cuando hay una unidad, estamos más fuertes. Cuando hay más conciencia, a través del amor, podemos conseguir que haya un mundo mejor en este, digamos, en este mundo. Un mundo mejor, un mundo lleno de alegría, de amor, de gente consciente, de gente que respeta el uno al otro, no importa qué religión tengas, no importa qué ideas tengas, no importa qué opinión tengas, tiene que haber un respeto total al ser humano. Y cada uno tiene su desarrollo personal, cada uno tiene un camino a caminar, que es único y especial. Así que ojalá se levante una generación, ojalá nos levantemos más y más personas más conscientes a través del amor, porque lo que está destruyendo es falta de amor. No hay un amor, no hay una conciencia desarrollada, hay solamente egoísmo, odio, destrucción, negatividad. Nosotros, las personas que somos conscientes, no nos tenemos que dejar influenciar por lo que está pasando en el mundo y decidir de tomar parte de ese mundo. Nos tenemos que neutralizar, ser neutrales y siempre aplicando el amor. Siempre. Amar al prójimo como a ti mismo. Respetar al prójimo como a ti mismo. Ayudar donde se puede ayudar. Y respetar el uno al otro. Y qué mejor de empezar a educar a los niños a una temprana edad con estas palabras que estoy compartiendo con vosotros, que sean conscientes a una edad muy temprana, que aprendan a pensar de una manera sana, a reaccionar de una manera sana, a que sean niños despiertos a una realidad en la que están viviendo, que se está creando, la realidad la creamos nosotros mismos a través de las frecuencias de la energía, que somos energía, a través de las frecuencias que nosotros emitimos como seres humanos. Cuando somos luz hay positividad, hay amor, hay compasión el uno por el otro. Nos va a doler cuando vemos al otro sintiendo dolor. Ese dolor va a ser nuestro también. Y no a dividirse. Y por desgracia tengo que constatar que todavía hay muchas personas actualmente todavía no están despiertas, que todavía están ciegas. Cuando uno no está despierto, está ciego. Se deja influenciar muy deprisa por el medio de comunicación, por lo que está ocurriendo, la negatividad. Y elige un partido, sí o no. Yo voy con el sí, tú vas con el no. Creando separatismo, creando división, creando enemistad, creando destrucción. Por desgracia, todavía hay mucha gente que todavía no vive consciente y se está influenciando por muchos planes que se están aplicando en las sociedades actuales. Al consumismo de las drogas, al consumismo de comprar, al consumismo de muchas cosas, con lo que lleva a las adicciones también. Vemos a la gente actual cómo se está alimentando afuera, en lugar de casa, a crear, a hacer, crear cosas sanas, a comer de más y les enferma, a comer cosas que no les debe de comer, no deben de comer. Eso es lo que está pasando actualmente, no tenemos que cerrar nuestros ojos por eso. Tenemos que ayudar al que todavía no es consciente, no ha despertado, para despertarles, para que ayudarles a que despierten, para que tengan una conciencia, para que sepan que hay algo más que el ojo físico no puede ver. Eso solamente se puede ver a través del ojo del corazón. Cuando somos conscientes, cuando actuamos a través del amor, vas a ver un mundo muy diferente del que tú creías que era así. Eso te va a influenciar, te va a cambiar para el bien tuyo y para el bien de la humanidad. Somos seres vivos
Todo está vivo, las plantas, los animales, nosotros, incluso las piedras que consideramos que son piedras no tienen nada, que están muertas, no, son seres vivos también. Tienen una consciencia, a lo mejor me declaréis por loca, pues bueno, yo soy loca para ti. Lo que tú pienses no me importa. Tampoco me creas a mí lo que yo estoy compartiendo contigo. Investiga, edúcate, empieza a leer, empieza a educarte, que es la verdadera educación. Tú puedes aprender a educarte a ti mismo. Y no confíes en los programas que te están aplicando en esos colegios y en esos institutos y en esos bachilleratos y en esas universidades. Tienes que educarte a ti mismo, que es la verdadera educación a través también de las experiencias de la vida. Eso es lo que te va a educar, eso es lo que te va a formar un ser amoroso, un ser consciente, un ser despierto, un ser al final iluminado y elevado. Porque tu frecuencia va a vibrar más cuando actúas a través del amor. Cuando no somos conscientes nos retiramos. No nos conectamos, por ejemplo, con la naturaleza, con esta maravilla. Mira qué hermoso es estar en la naturaleza, la maravilla. Que estamos en este planeta vivo, hay plantas, hay seres vivos, hay pájaros que nos cantan. Estamos escuchando sus ruidos que se comunican con nosotros, no comprendemos lo que nos dicen. Los compañeros de vida como los perros, los mejores amigos que nos acompañan en esta vida como seres vivos. No vemos, todo pasa desapercibido, porque cuando no estamos despiertos solamente estamos actuando a través del estrés, a través de que tengo prisa, que no tengo tiempo, que tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Uno tiene que tomarse el tiempo necesario para ti mismo, para sí mismo, para conectarte con tu propio ser. Es esencial de conectarte contigo mismo. ¿Por qué mucha gente actualmente tiene un vacío adentro? ¿Por qué mucha gente se está estresando? Porque todavía no se conoce quién es. Es una interrogación todavía. Y se va al consumismo, se va a la adicción, se van a cosas negativas que le van a destruir a él y a su familia y a la gente que le quiere. Hay que reflexionar, mi comunidad. Hay que reflexionar y tomarse el tiempo necesario. Esto es muy importante, sobre todo en la fase en la que la humanidad se está viviendo actualmente. Es muy importante que seamos conscientes, que despertemos, que te conectes contigo mismo para que te conozcas quién eres. Tú no eres solamente un cuerpo material que está aquí ambulando por el planeta Tierra para comer, dormir y ya está, y trabajar y acumular cosas materiales. No, somos más valiosos que eso, somos una potencia, sobre todo cuando nos unimos, somos una potencia increíble, más que la bomba nuclear, más que la bomba nuclear. Cuando hay una unidad en el mundo, nadie nos puede derrotar, nadie, nadie. Cuando te conectas contigo mismo y tomas el tiempo necesario, vas a ver que va a haber paz, va a entrar paz en tus adentros. Vas a descubrir tranquilidad. Vas a descubrir unidad, que hay una unión entre todos los seres humanos. No hay ideologías, no hay indoctrinación, no hay separatismo, no hay odio, no hay conflictos, no hay egoísmo. Vas a descubrir una paz interna que nadie te la puede regalar, ni dar ni regalar. Solamente eso te lo puedes regalar a ti mismo. Y vas a ver, a descubrir en realidad qué ser tan maravilloso eres, tan amoroso eres, tan compasivo eres. Y vas a desarrollar cosas que tienes que desarrollar en esta vida actual.
porque no somos perfectos, hemos venido a aprender. Vas a desarrollar esas actividades, esas cualidades que todavía no están tan desarrolladas y a darles el tiempo o por el tiempo con paciencia para ver cómo puedes desarrollarlas. Por ejemplo, si no tienes paciencia, vas a ver cómo vas a desarrollar esa paciencia. ¿Qué es lo que te hace que eres impaciente? ¿Qué es lo que te hace que odias? ¿Qué es lo que te hace que repugnas algo? ¿Qué es lo que te hace y muchas cosas más? Hemos venido a aprender. Nadie es igual al otro. Somos seres únicos y especiales. Cada uno con cualidades muy particulares. Muy particulares. Cada ser. Cada ser es un ser muy único y especial. Nunca habrá ni hará un ser, ni va a haber un ser como tú. Tú eres un ser único y muy especial. ¿Vas a encontrar a alguien que se parezca a ti? Sí. 100% no. Cuando empiezas a meditar, a conectarte contigo mismo, vas a descubrir que hay mucho en ti que todavía no conocías. Vas a descubrir cosas nuevas en ti, porque todo está en nuestra alma, en nuestro espíritu. Todo está en ti. Todo está en ti. Solamente tienes que descubrirlo. Hay mucho conocimiento en nuestro ser adentro. El Maestro Jesús le lo dijo también. Con otras palabras, con metáforas hablaba. Él decía, si querías orar, entra a la habitación, cierra la puerta y ora. Eso quiere decir, entra en ti mismo. Cierra las puertas al estrés, cierra las puertas a la intranquilidad. Y tómate tiempo contigo mismo. Y vas a descubrir cosas maravillosas en ti. Tú tienes que ser tu mejor amigo o amiga. Como me oyes, tu mejor amigo o amiga eres tú. Tu mejor compañía eres tú. Si antes, por ejemplo, te era difícil de estar solo, cuando vas a comenzar a meditar y estar contigo mismo, vas a descubrir que te encanta estar contigo mismo, que te quieres, que te aceptas, que te encanta estar en tu propia compañía, te encanta escucharte a ti mismo, porque eres un alma, eres un espíritu, eres un ser vivo con alma y espíritu, no solamente un cuerpo. Y el propósito que estás aquí es a desarrollarte espiritualmente, a educarte a ti mismo, a investigar con el conocimiento, con un conocimiento adecuado, a educarte, no perder tiempo con las cosas de la media, tanto tiempo con WhatsApp, TikTok y todos esos medios que se han inventado para entretener a la gente. Sí es efectivo cuando tenemos que comunicarnos, cuando es necesario, pero perder tantas horas con los medios de la comunicación por lo que yo estoy viendo, es increíble. Que la gente pierda su tiempo valioso, que al final te hace adicto a eso, que ya no puedes sin tenerlo a tu lado, que te asustas cuando sales y no tienes ese móvil en tu mano. Todo el mundo anda con ese cacho perdido, que tiene ojos solamente para ese cacho, que ya ha perdido. Eso te va a desensibilizar como ser humano, te va a quitar, a matar tus emociones. Ese móvil, ese media, te va a matar, te va matando tu sensación como ser humano, te va matando tu socialización para que no te socialices con tus amigos, amigas, personalmente, a salir como antes, a disfrutar, a hablar sin ese cacho, sin tener ese cacho. Se comunica solamente a través de los medios de comunicación y eso te va a matar mucho de lo que tiene un ser humano que es muy valioso, que es la compasión, es un ser social. Yo no sé si lo tienes en cuenta, pero eso te va a desensibilizar, te va a convertir en un robot, que es lo que quieren las entidades que están atrás de estas
de estos gobiernos mundiales, a convertir al ser humano en un robot. Bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros, sobre todo dejaros saber que, mira, que de una cosa muy simple que quería dejaros saber, vino todo esto que yo comparto con vosotros a través de mi alma, a través de mi espíritu. Esto no lo planeé, sino que ha fluido a través de mi corazón. A través de mi corazón. Y ojalá, como seres humanos seamos conscientes y actuemos a través del amor, que eso es lo que es verdaderamente nuestra salvación. Aquí tenéis otros amigos que os van a saludar. Se están saludando o cantando. Están haciendo música. Muy gracioso de ver. Son unos patos, yo creo. Aquí vienen los chiquitos. Los patos pequeños. Mira cuántos hay. Los grandotes están aquí. Se están comunicando de esa manera entre ellos, ¿no? Porque esos sonidos que hacen son para comunicarse el uno con el otro. Y ellos entienden. Nosotros somos tontos. No entendemos. Están aprendiendo a hablar. Como los niños pequeños, los bebés, cuando hacen esos sonidos. Ah, una orquesta. Yo cuando me río como los patos también. Imaginaros. Eh, el uno sigue al otro, mira cómo está. Una fila. Hacen una fila y el uno sigue al otro. Cuando uno se mueve el otro también. Mira, están saliendo del agua. Mira cómo están